Bueno, estaba viendo mi video del NR2 y siento que uno puede aprender mucho de las soluciones y no de las que uno hace, sino de las que pudo hacer. Entonces voy a reconstruirlo y voy a dar como otras soluciones que pude haber hecho, pero no las hice. Entonces empecemos con el primero. Bueno, entonces este fue el primer scramble. Hice un 768 y hice la cruz blanca de 6 movimientos y pude traquear un par. Entonces el primer par que hice fue este. Solo se iba a mover por un R', entonces lo que hice fue rotar y meterlo acá atrás. Entonces primero metí la azul, así, después la naranja, después la verde y después la roja. Como les dije, voy a estar como también evaluando mis propias solves que pude hacer mejor. Entonces acá vi que si hacía un U gorda, podía haber podía haber separado el mismo par que iba a hacer desde acá y meterlo, que era básicamente la misma solución, pero eh, desde acá. Pero me quedan los dos pares armados al frente, cosa que en este caso no hubiera sido tan mala porque voy a rotar y ya tenía bien eso. Pero yo preferí rotar hacia acá después de el D, roté y metí este para acá atrás, así. Después este par lo vi y lo metí con U2, no sé por qué, creo que no estaba seguro porque desde acá pueden ver que ahí está este bloque, pero podía hacer un bloque así igual. Entonces creo que hice U' y lo metí con U2. Después este par ya lo había visto, entonces creo roté rapidísimo y lo hice. No me fijé en este, me hubiera fijado y hubiera estado mucho más smooth esto, porque hubiera podido cancelarlo acá, pero no lo hice, entonces metí este atrás y después hice una pausa y vi este. Después de meter esto, hice de una vez U2, porque reconocí la forma de alguna manera y casi siempre los algoritmos vienen de acá. Entonces hice U2. Normalmente no hago este algoritmo así, lo hago así. Les vamos a ver que es como un zoom, pero acá no lo meto, sino que lo cancelo en este BLL, que es así. Pum. Pero hice, como me quedó la forma acá, hice el algoritmo desde acá. Así. Después hice una U2 y la R con U2 de AUF. Bueno, este fue el segundo solve, fue un 677. Hice una X-Cross, no creo que haya sido la más óptima, pero bueno, fue la que vi en la inspección y me sentí contento que lo hubiera visto. Entonces fue amarilla, ¿no? Entonces metí primero esta pieza al opuesto, ya que esta también estaba al opuesto. Entonces iba a hacer todas al opuesto. Después vi este bloque, que cuando iba a meter este bloque no se iba. Y busqué la arista y quedaba acá. O sea, solo con este movimiento quedaba acá. Que no quedaba tan chévere, pero lo que hice fue esto, roté y la metí así, ¿no? Pues con la cruz ya hecha. Entonces fue D', R', quedaba la arista acá. Después esto. Así. Entonces quedaba el bloque. Si hacía un D2 no estaba la X-Cross todavía. Entonces roté y metí la arista así. Porque siento que esto no estuvo tan mal y me fluyó. Y es porque mientras hago esto, ya puedo estar viendo otras piezas. Porque ya sé qué voy a hacer con esto. Puedo estar viendo este par. Entonces, y eso fue el que hice. Entonces, cuando metí esto, hice el D2, de una vez roté y ya tenía este par visto. Entonces, no hubo ninguna pausa. Hice este par. Acá, siento que pudo haber sido una surf muchísimo mejor, pero me trabé el resto acá. Creo que roté otra vez, pero bueno, al fin roté hacia acá,
que fue la mejor decisión y creo que por eso me demoré, porque dije, uy, ¿qué voy a hacer? Podía haber hecho esto, meterlo acá y de una vez me queda este par. Pero roté, lo hice así y lo metí acá. Después esto, también lo metí así y me quedó esto del L fácil. Si lo había metido con el slash queda esto no tan chévere. No lo sabía, pero bueno, menos mal que lo metí así. Después esto del L y una J que lo hago desde acá. 12. Bueno, este fue el tercer tiempo, fue un 6.97 y aunque no haya sido el mejor tiempo, siento que fue el que más fluido se vio y fue el que más TPS estuvo. Fueron 9 y bueno, el scramble por amarilla estaba bastante fácil. Estaban acá las piezas y podía haber visto 2 pares en la inspección, que para mí eso es demasiado, porque si hacía esto, esto, esto y esto, metía este par, este me quedaba 3 movimientos. Pero bueno, no vi amarilla. No lo hice por amarilla, lo hice por blanca. Entonces las piezas estaban acá, 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 acá. Y no estaba tan chévere la cruz, la verdad. Pero logré ver este par, que era como el que menos se movía y estaba y lo iba a meter atrás, entonces me convenía. Entonces lo que hice fue, esta esquina, esta arista se iba a quedar ahí, no se iba a mover. Y lo que tenía que ver era dónde quedaba esta esquina, que solo iba a bajar y subir así, ¿no? Entonces lo que hice fue poner este con su opuesta. Fue una cruz de 8 movimientos, que no es nada corta. Después este, después esta arista y esta. Después hice un movimiento acá simultáneo porque ya sabía que esta arista donde estaba. Entonces hice un movimiento simultáneo y como podrán ver se me armó este par. Entonces yo cuando lo saqué lo vi cuando hice este movimiento. Entonces metí este par de una vez. Iba a ser este, que era como el que más uno ve desde acá, pero ya había visto este, entonces ahí ya había visto 2 pares, cosa que me iba a dar mucho para la fluidez. Entonces cuando metí este, de una vez vine a este, y cuando lo metí, me quedó esto. Se podía haber hecho así, ¿no? Y un slash, queda un caso chévere. Pero cuando metí este, hice una especie de cancelación, o lo hice muy rápido para hacer este F2L así. Perdón. Se unía este par y lo hacía así. Por si no sabían en ese caso. Después hice lo LL y una G, que es como el algoritmo que más odio. Pero bueno, me salió rápido y creo que me salió 2 veces en el promedio. 12. Listo, eso fue el penúltimo solve. Fue un 7-15. Y bueno, la cruz estaba fácil y logré ver el par. Sino que ya en el tercero, en el cuarto, si no estoy mal, me trabé mucho. Entonces no fue tan buena solve por eso. Pues o sea, fue muy buena, pero podía haber sido mejor. Entonces el primer par que hice fue este. Y la cruz la hice primero esto y esto con R2 quedaba. Pero entonces vi que esta esquina solo se iba a mover acá, ¿cierto? Así. Y esta arista con el R2 quedaba acá. Pero después tenía que hacer un R para meter esta verde. Así que iba a quedar acá. Básicamente el caso que era esto. Es esta y esta. Entonces se puede haber armado así. O así. Y yo lo armé así. Entonces hice esto. Acá, y como les dije, la arista queda acá. Pero acá, como ya sabía, lo cancelé. Así al R2 y lo hice así. Después, cuando roté, lo metí así. Vi este par después de hacerlo. No era para nada el más óptimo.
si puedan ver. Podría hacer esto, no sé, y rotar. Pero lo que vi fue este. Hasta este podía haber sido mejor. Lo que vi fue este. Entonces lo podía haber partido así. Tampoco lo hice. Pero bueno, eso siento que da igual. Entonces lo que hice fue juntarlo así. Otro error que cometí en esto fue que roté y lo metí así, ¿no? Tan. Y me queda esto diagonal. Cosa que también podía haber hecho esto para unir esta. Este par no se desarmaba y lo podía haber metido. Pero tampoco hice eso. También podía haberlo metido con Hedge acá. Después de unirlo, así. Sin rotar. Y lo que hacía era armarme los dos pares que quedaban, miren. Así. Puedo haber metido esto, después esto. Pero bueno, como ya les dije, no hice ninguna de estas. Entonces lo que hice fue rotar y hacer esto. Acá también me trabé mucho porque no sabía cuál hacer. Si este, que lo terminé haciendo porque me daba esto como un free pair, pero creo que roté, hice U y volví a rotar. Pero bueno, ya acá lo vi todo del tirón, entonces hice este, hice U2, rápidamente roté, acá remonté un poco, después hice el anti-zoom y me tocó otra vez la G. Bueno, este fue el último, fue el mejor tiempo, fue un 6:25, no sé si los dije, pero el anterior fue un 7:15. Y bueno, fue un pele del skip, por eso fue tan rápido, pero igual acá, ya en el cuarto solfa había roto mi PR, aunque acá hubiera hecho un DNF y también era NR2, así que ya estaba bastante contento, entonces lo que hice fue como concentrarme al máximo en lo que pudiera, pero si salía mal, pues igual iba a estar muy contento. Hice cruz blanca, como les dije, estaba muy enfocado en ver los pares en este promedio. Entonces el primero que hice fue este, el naranja verde. Hice la cruz así, desde este ángulo. Primero la azul la metí, la acomodé y después la roja. Entonces esta arista no se iba a mover tanto, intenté traquearla. Y esta esquina tampoco se iba a mover tanto. Entonces creo que acá no vi el par en sí, sino que sabía las piezas e intenté traquearlo lo más que pude. Entonces fue así, así, así. Y acá ya vi dónde me quedaba. No sabía, como no lo había traqueado, no alcancé, no sé si estaba viendo la amarilla. Pero bueno, no alcancé a traquear el par. Y vi que quedó acá. Entonces no terminé la cruz acá porque me queda este par metido y esto es muy feo, entonces lo rompí así. Y como ya lo había visto, continué con este. Entonces fue roté hacia acá. Fue un inicio no tan bueno, la verdad, pero acá tuve un buen look ahead, pude continuar con este. Acá también tuve un buen look ahead, continué con este. Como que todo lo pude ver y creo que eso me ayudó. Yo creo que sin el skip también hubiera sido como un 7 bajito. Así que igual estaba bastante contento. Después esto. Después este con la izquierda. U2. Y el skip. Pero bueno. Eso fue como yo lo hice. Estas son otras soluciones que pude haber hecho. Entonces digamos que la misma cruz, ¿no? Entonces así, 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 así. Así. Este estuvo bien, acá, para que me quede cruz, que puede haber sido mejor, me queda un zoom o algo así. Uno lo puede romper así, de esta manera. Y queda acá, de 3 movimientos, que de hecho es un ZB que me sé. Pero,
También lo podía haber hecho no desde acá, porque de pronto este fingertick es complicado, sino rotar y hacerlo desde acá. Y me va a quedar un ZB que me sé. También hubiera sido bueno, ¿no? Pero bueno, digamos con la cruz, que no fue tan buena en sí. No alcancé a ver el paro, no hice ninguna X-cross. Pudo haber sido de la siguiente manera. Con X-cross, ¿no? Entonces, puede haber metido esta, así. Después esta, que básicamente es muy parecida a lo que yo hice, pero desde este ángulo. Entonces, tan. Y miren lo que pasa acá, se unía a este. Esto no lo vi después, pero bueno, hubiera sido buena. No sé qué hubiera hecho después, seguramente esta, que era como el más fácil de ver desde este ángulo. A partir de así, tan. Después hubiera hecho este, que fue el que lo vi. Este no lo hubiera visto. Entonces lo hubiera hecho así. Después un hedge para que me quede cruz. De pronto, o simplemente así. Pero bueno. Pero no hubiera sido tan chévere, ¿no? Busquemos otra solución, a ver. Con la X-Cross, ¿no? ¿Cómo era? Desde acá, ¿no? Sí. Entonces era con la naranja verde. Así. Así hubiera hecho este igual. Pero hubiera hecho el otro. Para que este me quedara al frente. Ya me quedaba un par armado. Lo cancelaba. Esto. Y esto sí hubiera sido una mejor surf. Pero bueno, ninguna fue con skip. Así que me quedo con la mía. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo. Y si tienen alguna sugerencia de video, díganmela.